Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche, con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Sir Edmund Percival Hillary, un explorador neozelandés, fue, junto al Sherpa Tenzing Norgay, el primer montañista en alcanzar la cima del Monte Everest. Lo hicieron en mayo del 53. Sir Edmund decía que la gente no decide volverse extraordinaria, sino que decide lograr cosas extraordinarias. Escaló hasta la cima del mundo a 8.849 metros de altura, donde casi no hay oxígeno y el viento es una navaja en el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué la gente explora arriesgando muchas veces su vida? ¿Cuál es la emoción de descubrir una catarata que nadie ha visto o nadie ha documentado antes? Esto es lo que le voy a preguntar a Daniele Rocchi, un explorador y espeleólogo fundador del grupo Toros Canyoning, un equipo de aventureros que recorre Costa Rica documentando rincones de la geografía muy poco explorados, cañones, saltos de agua, cataratas, senderos, arriesgándose a muchas cosas, cabezas de agua, derrumbes y hasta erupciones volcánicas. Toros Canyoning es un equipo de barranquismo de exploración o canyoning de exploración. Buenas noches, Daniele, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, encantado de estar aquí. Bueno, buenísimo. Ustedes se meten a las montañas y a explorar y a descubrir cataratas y saltos de agua a punta de cuerdas y rapeles. ¿Cómo nace esta idea de hacer esto y cómo nace Toros Canyoning? Claro, bueno, Toros Canyoning somos un equipo conformado por 6 amigos. Todos compartimos la pasión por la exploración. Casi todos veníamos del mundo de la espeleología, entonces explorábamos cavernas. Costa Rica tiene cavernas, algo que mucha gente ni siquiera sabe, pero son pequeñitas. Cuando nos dimos cuenta que había en cambio cañones realmente de una magnitud importante, de clase mundial diría yo, es cuando realmente desarrollamos este interés. Lo empezamos en la zona de Bajos del Toro, en las faldas del volcán Poás, por eso es que el grupo se llama Toros Canyoning. Y bueno, decidimos comenzar a adentrarnos adentro de estos cañones que eran inaccesibles sin las técnicas de este deporte poco conocido que se llama canyoning, que nos permitían llegar a estos lugares. Entonces, cuando ingresamos a estos lugares, encontramos que había unas bellezas increíbles y fue cuando decidimos que teníamos que conformar un grupo oficial, documentar lo que estábamos haciendo, tanto a nivel de rutas para que otros cañonistas pudieran conocerlas y tanto a nivel mediático, de fotos, videos, etcétera, para en realidad compartirlas con el resto de Costa Rica, porque creo que son unas bellezas que son herencia de todo el país y de todos los ticos. Es muy impresionante porque en las travesías que hacen se encuentran, las fotos que tienen en las páginas son espectaculares. Hay probablemente mérito de la destreza de los fotógrafos y de los videastas, pero también el paisaje que se encuentran, es decir, llegan a sitios que realmente muy inusuales. Muchas personas que nos están viendo ahora, que pueden estar viendo estas imágenes, pueden sentirse inspiradas y querer hacer una experiencia. ¿Qué se necesita para hacer este deporte de canyoning de una manera segura? La formación es fundamental, digamos, esto no es nada más llegar y comprar un mecate en EPA e irse a tirar, porque eso es receta para un accidente y créame que eso ya ha pasado. Y bueno, son un poco una pesadilla para los equipos de rescate que haya tantos de esas cosas. A todo el mundo le puede pasar un accidente y a mí me puede pasar un accidente, al resto del equipo le puede pasar un accidente, pero todos venimos con una formación. Comenzamos en espeleología, nos formamos en técnicas verticales, luego llevamos cursos de canyoning, entonces capacitarse es fundamental. Y además lo que hay que recalcar, que es muy importante, es que el canyoning no es un esfuerzo en solitario, es un deporte de equipo. Yo estoy aquí representando al grupo, pero en realidad el grupo somos yo, Scott Trescott, nombralo. Eileen Vargas, Víctor Carvajal, Alan Brenes, Isaac Naranjo,
y cada uno es pieza fundamental del equipo, o porque toman fotos maravillosas, o porque tienen una experiencia técnica muy elevada, o porque están capacitados en rescate. Entonces cada quien aporta algo fundamental al equipo y en conjunto es que franqueamos estos obstáculos importantes. Entonces las personas que quieran hacer canyoning, les recomendaría, lleven cursos, tal vez primero lleven un tour de canyoning para ver si les gusta. Y luego fórmense, hay cursos para capacitarse en esto y hagan, digamos, networking, ¿no? Encuentren otras personas interesadas porque la unión hace la fuerza en esto. ¿Cómo se plantean, por ejemplo, van a abordar una ruta nueva y bueno, empiezan caminando, pero llegan hasta el primer obstáculo y ahí qué? Sí, de hecho, el canyoning en su esencia más básica es recorrer el cauce de un río, ¿no? Entonces, mucha gente dirá, bueno, eso no tiene nada especial. Yo he recorrido el cauce de un río, me he tirado a las pozas, etc. Ajá. Sí, pero no estos ríos. Estos ríos a los que vamos nosotros son ríos de muy alta montaña que forman gargantas profundas, esculpidas en la roca a lo largo de decenas de miles de años. Y la analogía más cercana que puedo encontrar es, imagínese como una caverna a cielo abierta, ¿no? Usted ve hacia arriba y ve el cielo, pero a sus costados hay paredes verticales. Entonces usted puede avanzar cierta cantidad de tiempo, tal vez sin equipo ni conocimiento, pero va a llegar un momento en que usted encuentra una catarata. Entonces cuando encontramos la catarata, se utiliza una cuerda para realizar el descenso. Una vez abajo, nosotros recuperamos esa cuerda porque necesitamos utilizarla para los obstáculos que siguen. Y ahí creo que es el elemento fundamental, digamos, la esencia del canyoning está en ese momento. Porque en ese momento que usted se recupera la cuerda, usted queda encerrado. Usted está con una catarata gigante a sus espaldas. No hay nada para arriba, para subir. Paredes verticales y adelante, ¿qué hay? No sabemos. Entonces, ahí está, digamos, el miedo y también la emoción hacia lo desconocido de que cualquier obstáculo que vaya a venir, sean estos rápidos, sean estos más cataratas, un caudal del río que se concentre y se hace más fuerte, o que el clima cambie y el riesgo de una cabeza de agua, uno tiene que ya mentalizarse que tiene que avanzar sí o sí, porque la única forma de salir es llegar al final de la ruta, ¿no? No hay un plan B, porque además no es que van con un tour. Exactamente. Es un lugar que usualmente no ha transitado, no ha transitado nadie antes. Exactamente. Usted hablaba de la exploración y obviamente en el mundo moderno todo lo que está en la superficie terrestre está mapeado, ¿verdad? La fotografía aérea, las imágenes satelitares, imágenes LIDAR, todo eso es la cartografía moderna. Pero una cosa es, digamos, lo estéril de una imagen satelital y otra cosa es la experiencia humana de ingresar a un sitio donde usted sabe que ningún otro ser humano ha puesto pie porque es imposible llegar ahí a menos que se haga rappel y se utilicen técnicas de canyoning para seguir avanzando. Entonces son lugares que estar adentro es muy particular, lleva una emoción muy particular y también un miedo un poco particular al cañón. Ahora, ustedes, ¿cómo parten para explorar una nueva ruta? ¿Qué los decide a decir, bueno, acá puede haber algo? Bueno, hay mucho estudio previo que realizamos, mucho se basa en cartografía, estudiar las hojas cartográficas, revisar las curvas de nivel, sitios que parecen tener muchas curvas, digamos, se pueden identificar en los mapas, los cañones. Y luego usualmente realizamos unas cuantas giras de montañismo, pero con la visión de identificar por dónde vamos a ingresar y cuál va a ser nuestro punto de salida. Hoy día, gracias a los drones, cuando hemos tenido drones, porque hemos destrozado en el grupo una gran cantidad de drones, pero tratamos de hacer un vuelo de drone porque eso también nos ayuda a identificar cuántas cataratas va a haber adentro, más o menos la altura estimada para saber el tipo de equipo que tenemos que llevar. Y también, obviamente, todo lo que llevamos lo tenemos que cargar nosotros. Y eso involucra taladro, martillos, equipo metálico. Entonces, tenemos que hacer ese estudio previo bien hecho para saber exactamente cuánto hay que llevar sin exagerar, porque obviamente hay que cargarlo. Entonces, todo eso es parte del estudio previo. A veces se realizan varias giras antes de ingresar al cañón. ¿No tienen un Sherpa como tú tenías Sir Edmund? Un par de veces hemos contratado Sherpas locales, sí, porque a veces el peso ha sido increíble, pero el Sherpa en este caso solo nos acompaña hasta la boca del cañón. Debería ser un vaquiano. Y luego se va, sí, y luego nosotros ingresamos solos al cañón. Ahí, este es un deporte, está considerado como un deporte como tal. Sí, sí, es un deporte. En este deporte convergen un montón de habilidades, porque es caminar a campo traviesa, es rappel, deslizarse por cuerdas, pero también hay que nadar, hay que escalar.
esto que hablabas de la espeleología, de que puede haber zonas en donde quedan prácticamente cubiertos. ¿Qué destrezas se combinan? Bueno, todas las que usted acaba de describir en realidad describen muy bien lo que es el canyoning. Es escalar, se camina mucho, se hace bastante esfuerzo físico, ¿verdad? No creo que somos Adonis en el grupo, pero sí todo el mundo tiene cierta fortaleza y cierta estamina para aguantar largas horas de cargar mucho peso sobre terreno muy áspero. Y realmente sí es exigente, y en particular mentalmente es muy exigente pasar muchas horas mojado, con frío, aunque llegamos equipo especial para no padecer de hipotermia. Sí es cansado y realmente es agotador, digamos. Desde que iniciaron, ustedes han explorado y además se han tomado el trabajo de documentar, porque no es que llegan, pasan, qué bonito, qué lindo, y ya, documentan el lugar, arman la ruta. ¿Cuáles son las más difíciles y cuáles son también en la otra punta las más accesibles? Es correcto, nosotros venimos documentando esto porque, al igual un poco como en el mundo de la escalada, cuando un escalador recorre una pared por primera vez, ¿verdad? Él le pone nombre a esa ruta y le pone un grado de dificultad basado en su experiencia como escalador. Otros escaladores ven la información de esa ruta y pueden, digamos, competir, entre comillas, poniendo sus destrezas en contra de esa ruta en particular. En el canyoning se hace lo mismo. Entonces nosotros, desde un principio, cuando vimos el potencial y la calidad de estas rutas que había, yo ya había viajado al extranjero, a Utah, que es una de las mecas mundiales del canyoning, donde hay unos cañones muy hermosos, y yo vi que los de aquí no tenían nada que envidiarle, honestamente, a algunos de los mejores cañones de Utah. Entonces yo dije, no, esto hay que documentarlo, y ahí es cuando nació como la idea de crear en nuestro sitio web un lugar que fuera como un historial de las rutas realizadas, digamos, de las hazañas de exploración realizadas, pero que también permitieran a otros deportistas que sintieran que su nivel técnico es adecuado de poner, digamos, su capacidad técnica a prueba con estas mismas rutas. Entonces, en el sitio web sí tenemos, creo que ya 14 o 15 rutas, si no me equivoco, Ajá, documentadas. Hemos explorado más, pero tratamos solo de poner las de mejor calidad. Fáciles, lamentablemente, tenemos pocas, que son aquí en Atenas, que se llama Desmonte, y en realidad poquitas. Pero tenemos algunas rutas un poquito más técnicas que están en las faldas del volcán Poás. No son para principiantes, pero sí son accesibles. ¿Qué requiere quien se quiera aventurar? ¿Qué requiere? Bueno, número uno, formación en canyoning, ¿verdad? Que ya hayan recorrido algunos cañones. No vaya de bombeta. De buenas a primeras, jamás. No. Formación en canyoning y luego equipo adecuado. Requieren neoprenos, como los que se usan en buceo, ¿verdad? Porque el agua de ahí arriba es bien fría. Inclusive, ¿qué temperatura puede tener el agua ahí? No estoy seguro de la temperatura, honestamente, pero le puedo decir que con neoprenos de 3 milímetros se muere de frío la gente. Entonces, por lo menos 5 milímetros de neopreno es lo que deberían de andar para esos cañones en Bajos del Toro, por ejemplo, porque es agua de alta montaña y es bien fría. Y en particular por cañones como el río Desagüe, el agua ahí es muy, muy fría. Y luego las cuerdas adecuadas para canyoning, no es cualquier cuerda, son cuerdas especiales de marcas de buena reputación y con ciertas características particulares para la práctica del canyoning. Y bueno, los descendedores y arneses, cascos anclajes. Y demás equipo. Los anclajes, digamos, lo que es la parte metálica, la ponemos nosotros. Nosotros logramos que una marca muy importante en el mundo de los deportes y trabajos verticales, que se llama Petzl, que para cualquiera que trabaje con cuerdas es bien conocida. Es una marca francesa, por cierto, fundada por un espeleólogo, Fernand Petzl. Ellos se fijaron en nuestro proyecto, les pareció interesante y nos han respaldado muchísimo. Entonces ellos nos han dado todo el equipo metálico necesario para equipar las rutas. Entonces, una vez que ese equipo metálico está puesto ahí, nosotros la primera vez vamos con taladros, instalamos unas pequeñas plaquetas y desde esas plaquetas otras personas pueden realizar los mismos rapeles y repetir las rutas. Eso me llamó mucho la atención, porque ustedes van y le arman el escenario, digamos, colocan las plaquetas, los anclajes y los dejan ahí como si fuera una especie de donación.
Sí, correcto. En realidad eso es una donación de Petzl a nosotros para la comunidad del canyoning en el país. En realidad, nosotros no somos el único equipo de canyoning que explora en el país, ni mucho menos los primeros, pero sí creo que hemos hecho un buen trabajo de realmente documentar bien lo que hacemos y explorar rutas de muy buena calidad. Entonces sí estamos tratando de crearlo con una visión precisamente de compartirlo con el resto de la comunidad de canyoning y que el resto de la comunidad de canyoning pueda acceder a estos cañones. Estas rutas, quien las quiera hacer, quien tenga el entrenamiento y pueda hacerlas, la travesía, ¿cuánto tiempo dura? ¿Son rutas de un día o hay que preparar o sea, hay que prepararse para que la travesía va a durar varios días? Excelente pregunta. Eso, de hecho, en la calificación de riesgo o dificultad de cada cañón vienen varios elementos. Un elemento vertical, que es digamos, el nivel técnico vertical de ese cañón. Entonces puede ser un cañón que sea verticalmente muy técnico, en el sentido que usted tiene que tener muchos años de formación en técnicas verticales, pero luego hay una segunda calificación que es el componente acuático. Y entonces eso es qué tan fuerte va a ser el agua, qué tan buen nadador necesita ser usted, qué tan bueno tiene que ser navegando aguas rápidas y ese tipo de cosas. Y hay un tercer elemento en la calificación de riesgo que es precisamente eso, el tiempo que se tarda. Porque a un cañón fácil, entre comillas, si dura 3 días, ya la logística involucrada para hay que llevar la comida, días, hay que llevar la dormida. Exacto, ropa seca, hay que llevar el equipo para mantener esa ropa seca para cuando usted llegue la noche no congelarse. Entonces, todas esas cosas están documentadas y descritas en las rutas en nuestra página que es torocr.com. Ahí, digamos, otros barranquistas, tanto de Costa Rica como de otros países, pueden encontrar la información de las rutas que hemos explorado. Pero sí es un elemento importante. Hay rutas desde mediodía hasta rutas de 5 días que hemos hecho. Impresionante. Ya han venido equipos internacionales y han calificado al país como que tiene cañones de calidad internacional. ¿Eso qué significa? ¿Cómo, digamos, más allá de la belleza escénica del lugar, que como estamos viendo en las imágenes son espectaculares, pero qué significa una ruta de clase internacional? Bueno, creo que la belleza escénica es un componente importantísimo. Okay. Casi todos los cañonistas tenemos un pequeño elemento ahí, digamos, de adicción al riesgo y todo ese componente, pero creo que últimamente la mayoría de nosotros en la comunidad lo que más nos importa es la belleza natural de estos lugares. Realmente son lugares espectaculares, son casi que templos esculpidos por el agua a lo largo de decenas de miles de años y cualquier persona que los visita queda boquiabierto. Yo no soy una persona religiosa, pero visitar esos cañones es lo más cercano a una experiencia espiritual que he tenido en mi vida. Realmente uno se siente muy humilde y chiquito, digamos, a la par de algunos de estos cañones que hemos explorado. Han venido ya personas, tenemos solo 5 años de manejar este proyecto, pero ya han venido personas de Estados Unidos, de México, de España, de Francia, de Australia y posiblemente de otros países que ni siquiera nos enteramos. Pero todos, por ejemplo, han calificado algunas rutas como la parte baja de Quebrada Gata, en Bajos del Toro, antes de que se una al río Toro. Y otra ruta que tenemos en el río Desagüe, siempre en las faldas del volcán Poás, las han calificado entre las mejores que han hecho en su vida, digamos. Qué impresionante. Meterse en un cañón a decenas de kilómetros de cualquier lugar civilizado, de una posibilidad de ayuda, de la señal del teléfono celular, creo que... Inexistente. ¿Verdad? En muchos lugares plano el teléfono. Les tienen que haber pasado muchos momentos de riesgo. Contame algunos. Sé que han tenido incluso una erupción. Tengo un baúl de historias aquí. Bueno, desde que nos falla el taladro, que en realidad el taladro, cuando uno está explorando un cañón de estos, es vital, ¿verdad? Es como el bebé, lo cuidamos todo el camino, lo tenemos en doble bolsa seca, lo sacamos con mucho cuidado, porque el momento en que el taladro falle, tenemos un respaldo, que es el buril de mano. El buril de mano es un aparatito así donde se coloca la broca y hay que darle martillazos a la piedra por mucho tiempo para hacer un huequito, ¿verdad? Ajá. Y posiblemente hay decenas de cataratas que recorrer. Entonces nos ha fallado el taladro en una repisa a 100 metros de altura, con el clima cambiando, esa ha sido una.
En otra ocasión estábamos bajando un cañón en las faldas del volcán Poás. Fueron 5 días de ruta y la segunda noche, esto fue en Semana Santa del 2017, el volcán Poás hizo su primera erupción en 64 años, que fue una pluma de 4 kilómetros de altura. Nosotros íbamos planeando tener una Semana Santa soleada, calurosa, entonces íbamos equipados para eso. Y de repente la erupción creó su propio clima, empezó a llover sin parar, estábamos encerrados con miedo de que viniera una cabeza de agua, frío todas las noches, un frío increíble, no lográbamos dormir y nada más nos tocó avanzar. Todo el río se contaminó de ceniza volcánica, entonces el agua se volvió intomable. Fue una odisea, digamos. Impresionante. Ruptura de cuerda, estás colgando a 20 metros de altura, ahí no hay red abajo, no hay Cruz Roja que te pueda atender. Correcto. Bueno, eso pasa muy pocas veces. Sí se nos han dañado cuerdas al punto en que hemos decidido pensionarlas en esa misma gira. Por lo general, las cuerdas, a menos que alguien cometa un error muy serio, técnico, no debería cortarse a la mitad de un solo. Pero sí han sufrido daños por abrasión que de repente llegamos abajo y cuando la recuperamos la analizamos y dijimos, ok, esta cuerda ya no sirve para este recorrido. Y por suerte, por lo general, andamos siempre una cuerda de respaldo por lo menos, precisamente para esas eventualidades. ¿Qué extensión tiene una cuerda de canyoning? O sea, uno dice, bueno, ¿cuánta cuerda tengo que llevar para una travesía de este tipo? Digamos, eso es muy variable, pero un estándar que se trata de mantener, digamos, a nivel internacional, son largos de 60 metros máximo. Entonces, que los rapeles no superen los 60 metros. Hay sitios donde es imposible hacer eso y nos hemos visto obligados a hacer rapeles más largos. Usualmente si una catarata es de 150 metros, lo que nosotros haríamos es rapelear 60 metros y ahí mismo, colgando en la pared, como se ve en el video ahí atrás, colocamos los anclajes a media pared y ahí mismo realizamos el cambio, recuperamos la cuerda, la volvemos a lanzar. Entonces tratamos de mantener ese estándar de lanzamiento de 60 metros. Pero hay sitios que por una serie de factores pueden ser imposibles, entonces hemos tenido que llevar cuerdas más largas como 90 o 120 metros. ¿Dónde hay aquí saltos de 100 y pico de metros? Bueno, el cañón del río Barroso, que lo exploramos a principio del año pasado, ese cañón tiene una catarata inicial que es de 150 metros. 150 metros desde la pluma de la catarata hasta la base. Es correcto. Y entonces no pudimos hacerla en segmentos de 60, entonces tenemos un segmento primero de 90 metros y luego otro de 60 metros hasta dentro del cañón. ¿Estaban preparados para esa altura? ¿Ya sabían que tenían que cubrir esa distancia? Sí, eso todo es parte de los varios viajes previos que realizamos, ¿verdad? De estudio, especialmente cuando vamos a entrar a un cañón como de esa magnitud, realizamos muchos viajes previos y en esa ruta en particular, ya Scott había realizado varios viajes con otro grupo que tenía antes de que existía Toros, nada más a inspeccionar, y luego con Toros también realizamos varios viajes más para ingresar al cañón. Una cosa que estaba pensando es, ¿qué pasa? Todo el mundo está sujeto a sufrir un accidente. Te doblás, te luxás un tobillo, te doblás una rodilla, te quebrás, te caes y te quebrás y estás a decenas de kilómetros, ahí no hay carretera, no hay nada. Correcto. Yo vengo apenas recuperándome de un esguince que me hice hace un mes haciendo canyoning y tuve que salir renqueando sobre mi tobillo esguinzado por 1 hora aproximadamente hasta llegar a una calle y bueno, estuve bastante mal después de eso. Pero sí es un riesgo. En el grupo, Alan es asistente paramédico y llevamos por lo general un botiquín para realizar primeros auxilios básicos, digamos. Obviamente una quebradura o algo severo sería terrible. Trataríamos de salir hasta un punto donde se puede llamar a un rescate y se llamaría un rescate, porque una quebradura sería muy difícil sacar a una persona de un cañón sin camilla, sin equipo especializado. Hasta el momento no ha pasado. Es complejo porque, por ejemplo, hay un aparato que mercadea mucho, que es el Spot, el dispositivo de ubicación satelital. Sí. Yo recientemente compré uno, lo llevamos a un cañón y nunca apareció el señal. En el momento en que entramos era un cañón profundo con paredes de 400 metros a los lados y desaparecimos de vista por 2 días hasta que volvimos a salir. Se pierde la señal completamente. Sí, yo mandé varios mensajes como de estamos bien y cosas así y no llegó ninguno. Impresionante.
Si alguien quiere iniciarse en este mundo, empezar a entender, ¿por dónde le aconsejarías? ¿Cuál sería la punta del ovillo? Bueno, como dije antes, formación es pilar fundamental. Pero digo, estoy pensando no en técnica, sino a dónde puede acudir. Ustedes no dan clases. Nosotros no damos clases, ni tampoco en este momento quiero recomendar a nadie, porque conozco mucha gente en la comunidad, muchos muy buenos. Por dicha, ahora en el país hay varias personas que dan cursos. Entonces sí hay opciones si buscan. Les recomendaría seguirnos a nosotros en redes sociales, porque por ahí se pueden enterar de distintos, digamos, eventos que hay, cosas, lo que estamos haciendo. Entonces nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, como Toros Canyoning, o yendo a nuestra página web que es toroscr.com. De nuevo, nosotros no somos una compañía turística ni damos formación, somos un equipo deportivo 100% enfocado a la exploración, pero sí somos un buen punto de entrada, por lo menos en redes sociales, y si nos escriben le podemos recomendar con quién también capacitarse o con quién ir, pero pues no quiero hacerle publicidad a nadie. Buenísimo, buenísimo. Daniel Errotzky. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a ustedes. Un mundo maravilloso, un país maravilloso el que tenemos. Conocerlo. Siempre encontrar una perspectiva distinta para aproximarnos al lugar, ¿verdad? Qué interesante eso, encontrar miradas diferentes, formas diferentes de observar y de vivir. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.